Gracias, Padre bueno, gloria a Dios. Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos hoy en este día domingo, en el momento que estamos realizando esta transmisión en directo, domingo 19 de septiembre. Y desde aquí les saludamos a todos y damos gracias a Dios por el privilegio de poder pasar este tiempo juntos, de poder seguir creciendo en conocimiento, de poder seguir aprendiendo juntos y de poder ser enseñados por nuestro buen papá. Así que, les damos la bienvenida a todos y ya saben, en apenas 2-3 minutos vamos a estar orando y les invitamos a que puedan estar expectantes para la enseñanza de hoy, en la que, como ya saben, vamos a seguir hablando acerca de la naturaleza del Padre. Así que comenzamos a saludar a personas que ya nos saludan también. Tenemos a Jackie desde Las Vegas, un abrazo fuerte. Tenemos a José, Lauri y toda la familia, un abrazo también fuerte para vosotros. Tenemos a Lucía y toda su casa también, un abrazo hasta Pereira, Colombia. También desde Colombia tenemos a Viviana, un abrazo. Mari Carmen, desde Canarias, también mandamos un abrazo, gracias por estar ahí. Y nos preparamos para la enseñanza y, como siempre, ya saben, tenemos a Fernando desde Perú también, tenemos a Víctor desde Mexicali, en México. Y como decía, voy a compartir como hacemos siempre y les invito a que ustedes, si quieren, puedan compartir también. Solamente tienen que darle al botoncito de compartir. Tenemos a Nairobi y su familia en Buenos Aires, en Argentina también. Tenemos a Rodney en Florida. Y se me ha ido más gente. Había más gente, pero se me están yendo rápido. Tenemos a Manolo, querido Manolo y Conchi, nuestros amados Manolo y Conchi en Caldas de Malavella. Un abrazo fuerte, si es que están ahí. Y teníamos más personas por aquí, pero disculpen que se me ha movido todo. Alejandra. Bueno, había más personas por aquí. Así que gloria a Dios. Desde Alemania también, un abrazo. Y como digo, vamos a compartir, así que me dispongo a compartir y les invito a ustedes a que también puedan compartir juntamente conmigo para que otras personas puedan ser alcanzadas y otras personas puedan ser beneficiadas con la enseñanza de hoy. Ya saben que aproximadamente estaremos una horita por delante para poder ser enseñados por nuestro buen papá. Y damos gloria a Dios por ello. Aquí en casa tenemos a Ángel y Joana de manera presencial y el domingo que viene, con el favor de Dios, volveremos a tener una reunión presencial nosotros en una sala también, donde ahí podremos juntarnos todos los que están por aquí cerca y que quieran compartir con nosotros esa reunión presencial el domingo que viene. Estoy compartiendo, así que denme un segundo. Dios es bueno siempre y de eso vamos a seguir hablando hoy. Comparto en algún grupo también para que la palabra llegue. Tenemos a Farisa, tenemos a Edgar y tenemos a toda su familia también. Un abrazo muy fuerte. Gloria a Dios. Qué bueno es poder aprender. María Lorenza también. Pues ya está compartido. ¿Qué les parece si oramos? Yo sé que ya ustedes tienen todo preparado, su Biblia, su libreta, su bolígrafo para tomar notas. Siempre les invitamos a que puedan hacerlo. Milena también desde Colombia. Un abrazo fuerte. Y vamos a orar y continuaremos con la enseñanza, o con la serie, mejor dicho. Así que gloria a Dios. Oramos.
y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Amén. Así que les invito a que si ustedes pueden, cierren sus ojos allí donde están. Tenemos también a Katrina, tenemos también a José. Un abrazo muy fuerte, querido José. Vamos a orar. Papá, queremos darte muchas gracias. Gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu amor eterno, por tu amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de ser tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Gracias, papá, por permitirnos estar en Cristo, por poder disfrutar de esta identidad de hijos, de esta posición de hijos, poder disfrutar de la herencia que se nos ha dado en Cristo y que se nos ha dado juntamente con Él. Somos coherederos con Él. Gracias, papá. Realmente es un privilegio saber que podemos dedicar los años que tenemos en esta tierra sirviendo a tu plan y sirviendo a tu maravilloso propósito eterno, a la extensión del reino aquí en la tierra. Gracias, papá, porque creemos que tu reino avanza, tu reino sigue avanzando, tu reino sigue ganando terreno. Gracias porque tu reino se extiende cada vez más y más, porque podemos predicar a Cristo cada vez a más gente, cada vez en más lugares. Gracias por ver el cuerpo edificado y el reino extendiéndose. ¡Aleluya! Gracias, papá, porque más y más personas son alcanzadas por este glorioso evangelio. Más y más personas son alcanzadas por esta maravillosa gracia y sus ojos son abiertos a la realidad de Cristo y quedan totalmente libres de la esclavitud de la religiosidad, de la esclavitud del legalismo, de la esclavitud del sistema del mundo. Y te damos gracias por ello, porque día a día podemos ver gente siendo alcanzada por tu gracia, gente siendo transformada por Cristo. ¡Aleluya! Gracias, papá. Gracias, papá, porque tu reino crece, tu reino se extiende y podemos verlo día tras día. Y tenemos el privilegio de ser extensores, agentes de extensión de tu reino en la tierra. Tenemos el privilegio de tener la vida de Cristo en nosotros y de poder manifestar esa vida allí donde vayamos, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudios, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, la vida de Cristo siendo impartida, la vida de Cristo siendo manifestada a todos los que nos rodean. ¡Aleluya! Papá, gracias por este tiempo donde tu palabra es enseñada. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos una vez más y te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Decidimos inclinar nuestros oídos a tu voz. Decidimos inclinar nuestros oídos a tu palabra para poder seguir siendo enseñados por ti continuamente. Queremos que tú nos hables. Queremos esa palabra que es necesaria para cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello. Gracias, papá, porque creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada y produce frutos y produce resultados en nuestra vida. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia, trabajando en cada uno de nosotros, trabajando en la renovación de nuestro entendimiento, trabajando en la transformación de nuestra alma. Aleluya. Eres tan bueno, papá. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza. Te damos gracias por sus vidas. Oramos por aquellos que puedan estar pasando por algún problema de salud, alguna enfermedad en sus cuerpos. Y hablamos sanidad ahora sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo dolor, a todo síntoma, a todo malestar, a toda enfermedad que desaparezca de los cuerpos ahora. Y creemos que se manifiesta completa sanidad en cada cuerpo.
No importa el dolor que sea, no importa el diagnóstico que sea, no importa la enfermedad que sea, se manifiesta sanidad absoluta en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, todas las enfermedades, y Él sufrió todos los dolores, y por su llaga, por su llaga, por su llaga, fuimos nosotros curados. Ya fuimos nosotros curados. Se manifiesta sanidad en cada cuerpo. Hablamos sanidad sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra viene y elimina toda incredulidad de nuestras vidas, para que la fe trabaje, para que la fe obre y para que a través de la fe se manifieste lo que tu gracia nos ha dado. Oro por cada familia creyendo que hay provisión para cada casa. Hay buenos trabajos, hay buenos negocios, hay ideas para los negocios, hay buenos clientes, hay buenos trabajos, papá, buenos trabajos para tus hijos, buenos trabajos para tus hijas, buenos trabajos, buenos trabajos. Tú eres la fuente, pero tienes millones de recursos para proveer y para suplir. Gracias, papá. Gracias, papá. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Gracias por familias que manifiestan tu propósito en la tierra. Gracias por familias que sirven a tu plan. Gracias por matrimonios fuertes, llenos de la vida de Cristo, manifestando la vida de Cristo. Gracias porque nuestros hijos y nuestros nietos manifiestan la vida de Cristo allí donde ellos van. Allí donde ellos van, independientemente de cómo se vean hoy, allí donde ellos van, manifiestan la vida de Cristo, extienden tu reino, sirven a tu plan, sirven a tu propósito, porque nuestra casa es salva y sirve al Rey de Gloria. Aleluya. Gracias, papá. Oramos una vez más y yo te pido que pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que puedas hablar a través de mis cuerdas vocales y que puedas pensar a través de mi mente. Y te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo y mejor pacto. A ti sea la gloria. Gracias, papá. Estamos expectantes para recibir la enseñanza de tu palabra hoy. Estamos expectantes. Y te damos gracias por ello. A ti la gloria siempre, todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración solamente a ti. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Amén. Saludos a todos. Obviamente sé que algunos se han ido añadiendo mientras orábamos, pero saludamos a Raquelita en Perú, saludamos a Maritza. Saludamos a Marie también. Gracias a todos por estar ahí. Supongo que están preparados. Yo estoy expectante. Tenemos a Ingrid también. Estoy expectante para seguir con la enseñanza y espero que ustedes también ya estén preparados. Tenemos a Ligia y Vane también. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a poner el audio en marcha. Y si están anotando o si quieren, si están preparados para tomar notas, pues recuerden que la serie que estamos tocando es La naturaleza del Padre, la naturaleza del Padre, y esta es la semana número 9. Tenemos también a Charo en Perú también, y la saludamos a ella y a toda su casa y a todas las amistades y amados hermanos y hermanas que tenemos allí también y que siempre se conectan y están siendo edificados con la enseñanza, gloria a Dios. Ligia desde Costa Rica. Un abrazo. Muy bien, pongo el audio en marcha. La naturaleza del Padre, semana número 9. Seguimos avanzando en esta serie de enseñanzas en la que tenemos el propósito de poder conocer mejor cuál es el carácter y cuál es la naturaleza de nuestro buen papá y de poder crecer en este hermoso conocimiento. Así que semana tras semana lo que estamos haciendo es poder ir viendo para, como hemos dicho las 2 últimas semanas, hoy ya vamos a avanzar un poquito más y lo que
queríamos hacer, lo que queremos hacer es ir viendo a través de las Escrituras cómo es esta naturaleza, ¿verdad? Y poder ir viendo a través de las Escrituras cómo Dios siempre ha provisto para el ser humano y cómo Dios siempre se ha relacionado a través del amor y a través de la misericordia y a través de la gracia con el ser humano. Y eso lo podemos ver a través de todas las Escrituras. El problema, amados, es que nosotros, por eso hablamos de poder que la enseñanza nos ayude a desarrollar una imagen correcta. Y si recuerdan, las 2 últimas semanas hablábamos acerca de la importancia de desarrollar creencias correctas y que la palabra pueda a la vez también fortalecer esas creencias correctas, ¿no? Tenemos por un lado el desarrollar creencias correctas o el que se vayan formando en nosotros. Ese es el trabajo de la palabra, amados. El trabajo de la palabra en nosotros, pero obviamente nosotros debemos someternos a esa palabra. Entienda la palabra someter como el hecho, o el verbo someter, como el hecho de sentarnos a oír la palabra, sentarnos a estudiar la palabra, sentarnos a leer la palabra. No solamente, amados, hablo de lo que estamos haciendo ahora, lo cual es maravilloso y ustedes saben que nosotros siempre se lo agradecemos, de verdad. Gracias para mí, el tiempo es una de las cosas más valiosas que el ser humano tiene. De hecho, las empresas nos pagan por el trabajo que desarrollamos, pero también por el tiempo que les damos, ¿verdad? Porque el tiempo es valioso. Y el hecho que ustedes estén ahí conectados y el hecho que cuando tenemos reuniones presenciales, aquellos que pueden, vienen a la reunión y se sientan y escuchan la palabra, eso es maravilloso, pero cuando hablamos de someternos a la palabra, no solamente hablamos de esto, sino que cada uno en su casa, con su Biblia, se pone a estudiar y se pone a indagar y se pone a profundizar un poco a través de leer diferentes versiones. Mire, si usted me hablara hace 100 años, ¿no? Si estuviéramos en el año 1921 y estuviéramos hablando de estudiar la Biblia, o si estuviéramos en el año 1950 y habláramos de estudiar la Biblia, pues posiblemente nos costaría mucho tener diferentes herramientas y diferentes cosas a nuestro alcance para poder estudiarlas, o a lo mejor haría falta gastarse mucho dinero, ¿no? Yo sé que ahora yo no voy a hacer publicidad de nada, ¿no? Pero recuerdo que cuando nosotros comenzamos a estudiar en la Escuela Bíblica Domata, gracias a Dios, una de las normas, por así decirlo, que tenía la escuela es que a todos los estudiantes les regalaba, o dentro de la cuota que había, se les regalaba un pack completo de todos los libros del hermano Kenneth Hagin en castellano, ¿no? Entonces pudimos adquirir esos libros, todos los que había en ese momento, todos los que el hermano Kenneth Hagin y algunos del pastor Hagin Jr. estaban escritos en castellano, nos lo entregaron en el año 1998, pero era complicadísimo traer libros para vender en la librería interna de la congregación. Ahora usted sabe que yendo a ciertas páginas por internet, usted puede comprar libros del hermano Hagin, de Andrew Wommack, de Joseph Prince en castellano y en 24 horas a lo mejor los tiene en casa, ¿no? Y también sabemos que hay aplicaciones para los teléfonos, para las tablets, para los ordenadores, a través de las cuales usted tiene 20.000 versiones, y estoy exagerando, pero bueno, hay decenas de versiones a través de las cuales nosotros podemos seguir estudiando, ¿no? Y a eso me refiero, el dedicarle tiempo a la palabra, el estudiar, no solo lo que dice un predicador, gloria a Dios porque podemos sentarnos y ser pastoreados, lo cual es importante y lo cual forma parte del diseño de Dios para la iglesia de Jesucristo. O sea, el diseño de Dios para la iglesia de Jesucristo incluye 5 dones ministeriales que no son los que mandan, que no son los que están por encima de los demás, pero simplemente son 5 dones escogidos por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso está establecido de esa manera. Y qué maravilloso es que podamos tener pastores que nos enseñan, que nos edifican, no pastores que se enseñorean de nosotros, no pastores que puedan creerse superiores a nosotros, no, pastores que conocen su función, que saben cuál es la función que pueden llevar a cabo a través de la gracia de Dios y que la están llevando a cabo. Y es maravilloso ser pastoreados.
Es maravilloso ser enseñados a través de nuestros pastores, gloria a Dios por ello, pero eso no debe sustituir tampoco el estudio personal, el estudio propio, el estar en casa y el leer mi Biblia y el leer las Escrituras y el ver diferentes versiones para ir creciendo en conocimiento. Cuando hacemos eso, ya sea que tenemos nuestros estudios personales o ya sea que estamos en nuestras reuniones, como estamos haciendo ahora, con nuestra Biblia, con nuestra libreta, con nuestro bolígrafo, la palabra que oímos, la palabra a la cual nos sometemos, la palabra la cual recibimos humildemente, esa palabra comienza primero a echar abajo las creencias incorrectas, como hemos visto estas 2 últimas semanas. Primero, la palabra viene y golpea a las creencias incorrectas y a los sistemas de pensamiento incorrectos. Y luego la palabra viene y comienza a formar en nosotros creencias correctas y sistema de pensamientos correctos que conforme seguimos oyendo y oyendo y oyendo, esas creencias que han sido formadas se van desarrollando y fortaleciendo en nosotros. De manera que podemos llegar al punto de estar plenamente convencidos de algo. Por eso es necesario que nosotros recibamos, dice Santiago capítulo 1, recibid pues con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, que podamos recibir la palabra en nuestras vidas para que esa palabra, ahora, ¿por qué dice recibir con mansedumbre? Porque, amados, durante años, toda nuestra vida, nuestra alma ha sido desarrollada en base a conceptos incorrectos y conceptos establecidos por el sistema anticristo, el sistema del mundo. Y por eso dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque habrá veces, en ocasiones, que cuando la palabra venga y nos golpee, o mejor dicho, golpee el sistema de creencias incorrecto, golpee el sistema de pensamientos incorrecto, eso nos puede molestar. Nos puede molestar un poquito porque hemos sido educados de una manera incorrecta bajo el sistema del anticristo, ya sea por la religiosidad, por la cultura, por la familia, por lo que sea. Pero viene la palabra, gloria a Dios por ello. Viene la palabra revelada, viene el conocimiento revelado. Y ese conocimiento comienza a derribar las creencias incorrectas. Si estamos viendo semana tras semana la naturaleza del Padre es porque necesitamos permitir que la palabra forme en nosotros una imagen correcta del Padre. Una imagen correcta del Padre, porque lamentablemente mucha gente tiene una imagen incorrecta de Dios, que para nosotros es nuestro Padre. Pero mucha gente tiene una imagen incorrecta de Dios. Y aún es más triste todavía, hijos de Dios, hijas de Dios, que también tienen una imagen correcta de su Padre. ¿Y por qué? Porque la religiosidad ha formado en nosotros imágenes incorrectas, creencias incorrectas. Y el sistema del mundo tiene ese concepto de un Dios que no es bueno. Un Dios que no es bueno. Así es. Ustedes saben qué tipo de películas me gustan a mí, ¿no? ¿Ya? En una de esas películas de nuestro querido amigo Batman sale un tal Lex Luthor y él dice una frase que es: si Dios es todopoderoso, no es todo bondadoso. Y si es todo bondadoso, no puede ser todopoderoso. Querido Lex Luthor, estás engañado. Lex Luthor no es así. Dios es todopoderoso y es todo bondadoso. Ahora, ¿por qué la gente tiene ese concepto? Porque ahora nos reiremos porque decimos, bueno, Kenneth, eso es un personaje de ficción. Sí, pero alguien ha escrito ese guión. Yo, o sea, entiéndanme, no estoy loco, sé que Lex Luthor no existe, sé que es un personaje de cómics que se ha trasladado a una pantalla, pero alguien escribe esos cómics, alguien escribe esos guiones y alguien tiene ese concepto en su mente. Y no me diga usted, a lo mejor no, no lo sé, pero no me diga usted que no se ha encontrado con gente que le ha dicho, si realmente Dios existe, no habría tanta guerra. O nunca le han dicho eso.
Si realmente Dios existiera, no habría hambre en el mundo. Si realmente Dios existiera, no morirían, lamentablemente, niños. Dios es todopoderoso, Dios es todo bondadoso, y lo glorioso de este Dios tan bueno, que nos ama tanto incondicionalmente, es que siempre, desde el primer segundo, le otorgó al ser humano la capacidad de decidir por su propia voluntad. Así es. Esa es la realidad. Dios nunca quiso crear robots que obligatoriamente, por causa del sistema que Él introduce en el ser humano, ellos obedecen a las órdenes de ese Dios que les crea solamente. Dios nunca quiso crear siervos que obedecieran su mandato sin ningún tipo de, ¿cómo le diría? De discusión quizá. O sin ningún tipo Réplica. de réplica. Gracias, mi amor. De réplica. Dios siempre quiso hijos. Claro. Dios no quiso robots. Dios no quiso personas que obedecieran porque Él ha instalado un chip en esas personas que hacen que obedezcan sin rechistar y sin replicar. Dios siempre quiso hijos que decidieran por propia voluntad, aunque sabemos que también es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, al haber nacido de nuevo. Pero Dios siempre quiso hijos que decidieran por su propia voluntad amarle a Él, servirle a Él y ser parte de este propósito maravilloso. Así es. Así de bueno es nuestro papá. Pero fíjese cómo no solamente personas en el sistema del mundo del anticristo tienen un concepto equivocado de Dios, sino que dentro de la religiosidad, dentro de la iglesia, lamentablemente algunos que han permitido que la religiosidad se introduzca, también hay imágenes incorrectas de Dios que desde el primer día ya hemos nombrado varias, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, no, Dios está juzgando a las naciones por causa de su pecado, ese terremoto es una consecuencia del pecado y Dios lo que está haciendo es juzgar, Dios está juzgando el pecado, las leyes que se aprueban en los diferentes países, etcétera, etcétera, y por eso va a venir el juicio del cielo. Hay gente que piensa así. El propósito de esta serie de enseñanzas es permitir que la palabra, permitir que el Espíritu Santo forme en nosotros una imagen correcta del Padre. El propósito de esta serie de enseñanzas no es permitir que Kenneth o Keila o la Iglesia Gracia y Fe forme una imagen correcta en mí, no, es permitir que la palabra, que el conocimiento, permitir que el Espíritu Santo sea el que forme en nosotros una imagen correcta del Padre. Maritza dice que le llaman el dedo de Dios, es cierto. A veces a los tornados les llaman el dedo de Dios, a los huracanes. Esa es la imagen que tienen algunos. Esa es la imagen que tienen algunos que han permitido que la religiosidad se introduzca. Por eso es necesario que la palabra venga y nos limpie. Vemos que en la propia Biblia la palabra se refleja como el agua que limpia, como ese río que arrastra las impurezas. Bueno, es necesario, a veces la gente dice, oh, la palabra tiene que venir y limpiarnos del pecado que hay en nosotros. Amados, en nosotros no hay pecado. La palabra no nos tiene que limpiar del pecado porque en nosotros ya no habita el pecado, porque nosotros estamos en Cristo. Amén. No, yo no estoy en pecado, yo estoy en Cristo. Yo no puedo estar en los dos sitios al mismo tiempo. O estoy en pecado o estoy en Cristo. Gracias a Dios estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no estamos en pecado. La palabra no nos limpia del pecado. La palabra nos limpia de las formas de pensar y de las creencias incorrectas. Porque son las creencias incorrectas y son las formas de pensar incorrectas que nos arrastran todavía a seguir practicando a veces acciones de pecado. Pero yo le aseguro que conforme la palabra viene y comienza a desarrollar en nosotros creencias correctas, cada vez vamos a cometer menos acciones de pecado, porque la palabra está renovando nuestro sistema de pensamientos y nos está haciendo ver quiénes somos nosotros en Cristo y nos está haciendo ver realmente quién es nuestro Padre. Sí.
Por eso la palabra arrastra con toda condenación. La palabra arrastra con todo pensamiento de condenación y la palabra viene y forma una imagen correcta de papá. Y comenzamos a ver a Dios como el buen Padre, el Padre que nos ama y que nos ama incondicionalmente. Un Padre que es bueno siempre. Amén. Y que no nos enseña por medio de las desgracias, no nos enseña por medio de las enfermedades, no nos enseña por medio de los problemas, nos enseña por medio de la palabra, a través del Maestro Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Él viene con su palabra y nos enseña, y nos enseña. Amados, Dios nos está enseñando por su palabra. Amén. Dios hoy nos enseña por su palabra. Amén. La pregunta es, ¿me estoy dejando enseñar por Dios? Así es. ¿Me estoy dejando enseñar por el Espíritu Santo? Aquello que el Espíritu Santo me está queriendo enseñar, aquello que el Espíritu Santo me está queriendo hacer ver, ¿yo me estoy dejando enseñar? ¿Estoy prestando mi oído a lo que Dios me está queriendo hablar? Ese es el punto, amados. Porque Dios sí lo está haciendo. Dios no deja de enseñarnos. Dios no deja de hablarnos. Él lo hace siempre. Porque Él quiere que aprendamos y que crezcamos en conocimiento cada día más y más. Entonces, la palabra viene y comienza a formar en nosotros creencias correctas. Y conforme vamos oyendo y oyendo y oyendo, la palabra va fortaleciendo en nosotros esas creencias correctas. Así es. De manera que no hay lugar a la duda, no hay lugar a la incredulidad. Recordemos que en la serie que aprendimos de fe, la incredulidad es lo que contrarresta nuestra fe. Y si permitimos pensamientos de duda o de incredulidad, eso nos está impidiendo usar la fe correctamente. Y solo por medio de la fe se manifiesta lo que ya nos ha sido dado por gracia. Es por medio de la fe. Amén. Entonces la fe es completa, pero es necesario que se fortalezcan creencias correctas en nosotros, una imagen correcta del Padre. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver qué imagen del Padre nos reveló Jesús. Hemos dicho que a través de las Escrituras vamos a ir viendo esto, pero vamos a empezar por nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él anduvo en esta tierra. Y vamos a ver qué imagen del Padre, porque para eso vino Jesús. O sea, vamos a verlo en las Escrituras. Yo sé que eso ustedes ya lo saben, pero vamos a repasarlo. ¿Para qué vino Jesús? Ya no digo específicamente, obviamente Jesús vino para llevar a cabo parte del propósito eterno del Padre, por supuesto. Jesús vino para unirnos al Padre, como ya hemos hablado también. Pero en sus propias palabras, ¿qué es lo que Jesús dijo en más de una ocasión? Para lo que Él había venido. Y en base a eso, vamos luego a avanzar un poquito más. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante. Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante. Entonces, hoy comenzamos a ver a través de Cristo qué imagen nos reveló Él del Padre. Dice así, Mateo capítulo 11, verso 25. Creo que son pasajes bastante conocidos. Vamos a leer hasta el 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjese,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y escuche bien ahora, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el Hijo viene y a quien Él decide, Él revela al Padre. Entonces Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora fíjese, Jesús dice, yo voy a dar descanso. Yo conozco al Padre, el Padre conoce al Hijo, y a quien el Hijo quiere, Él va a revelar al Padre. Ahora recordemos, Jesús ya viene hablando del Padre desde capítulos anteriores. Usted sabe porque lo hemos leído aquí, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Cuando Él habla de no afanarnos, de no preocuparnos. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, pero recuerde que si algo molestaba a los religiosos de la época, a la religiosidad de la época, era precisamente que Jesús hablara de esa manera de Dios. Que Jesús hablara de Dios como su Padre. Que Jesús hablara de Dios como el Padre, no como el Dios todo soberano, el Dios todopoderoso, no, sino que hablara como su Padre. Y que también le dijera a la gente, vuestro Padre. O sea, Jesús vino a revelar al Padre. Porque dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Él vino para traer una revelación del Padre al ser humano. Una revelación de Dios como el Padre. Sí. Entonces, en varias ocasiones, nosotros vemos que Jesús dice, venga por ejemplo conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos del 31 al 34. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿O qué es lo que Él dice que vino a hacer? Obviamente, repito, yo sé que usted y yo tenemos una imagen de lo que Jesús vino a hacer y las Escrituras nos revelan, como ya hemos visto, y podremos verlo. Pero Jesús vino y anduvo haciendo bienes entre la gente. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero, ¿qué expresó Jesús? Juan capítulo 4, verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Fíjese que, obviamente, alguien habla de un sistema espiritual, los discípulos siguen bajo un sistema natural. Jesús no está hablando de una comida física, sin embargo los discípulos no entienden lo que Jesús les está diciendo. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué vino a hacer Jesús? La voluntad del Padre. ¿Quién envía a Jesús? El Padre. Obviamente Jesús viene voluntariamente. Pero Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí. Y Jesús dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Esa es mi comida. Eso es lo que he venido a hacer. Yo he venido a hacer y yo he venido a acabar la obra del Padre. Yo he venido a manifestar la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, verso 30. Juan capítulo 5, verso 30. Dice así. Está ahí mismo. Juan 5:30. ¿Lo tiene? Sí. Amén. No sé si oyen el ruido, pero nosotros vivimos al lado de un campo de fútbol, del Sabadell, obviamente.
Y creo, han marcado. Iba a decir, creo que han marcado. No, no, han marcado seguro, vamos. Porque la fiesta que están haciendo. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuche bien ahora, la del Padre. Aquí queda más claro, ¿no? Sí. Si antes no lo decía específicamente, aquí sí lo dice. Yo no busco mi propia voluntad, sino que yo busco la voluntad del que me envió. ¿Y quién es el que me envió? El que me envió es el Padre. Así es. Y yo estoy buscando su voluntad. Es decir, yo he venido para manifestar la voluntad del Padre. Atienda a eso, por favor, quédese con este concepto. Anote estos versos. He venido para manifestar la voluntad del Padre. Y alguien puede decir, bueno, Kenneth, ¿por qué insistes en que nos quedemos con este concepto? Porque yo le pido, nosotros intentaremos hacerlo un poco por encima, pero yo le pido que teniendo esto en mente, usted cuando tenga tiempo y cuando usted quiera y cuando a usted le apetezca, vuelva a leerse los 4 evangelios. Vuelva a leerse la vida de Jesús en la tierra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero teniendo esto en mente, por favor. Teniendo este entendimiento en mente. Claro. Vuelva a ver los milagros que Jesús hacía. Vuelva a ver cómo Jesús se desenvolvió en la tierra. Porque todo lo que Jesús hizo es porque el Padre se lo había dicho para que lo hiciera. Todo lo que Jesús hizo en la tierra es porque formaba parte de la voluntad del Padre primero. Jesús no hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, verso 38. Son versos para que usted los tenga ahí, por favor, anotados. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un verso más. Juan 17, 4, por favor. El 38 también lo dice. Ese es el que acabo de leer. No, 39, perdón. Ah, perdón. 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Gracias, mi amor. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el 40. Jesús tenía un enfoque claro. He venido a hacer la voluntad del Padre. Juan 17, 4. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todos recordamos posiblemente esa imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní orando y diciendo, Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Es decir, en todo lo que Jesús desarrolla y Jesús lleva a cabo, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, quiere decir que todo lo que Jesús hizo es porque el Padre le había dicho que lo hiciera. ¿O no? De hecho, Jesús en otra ocasión dice, yo hago lo que he visto hacer al Padre y yo hablo lo que he oído hablar al Padre. Eso se lo dice a Felipe cuando le dice, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero vamos a ver, tanto tiempo con vosotros y no os habéis dado cuenta, Claro. lo que yo hago es lo que he visto hacer al Padre. Y lo que yo digo es lo que he oído hablar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es tremendo.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es el Padre? ¿Cuál es la imagen del Padre que Jesús vino a mostrarnos? Antes de ir a los evangelios, venga al verso que nombrábamos antes de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Qué clase de imagen nos reveló Jesús? 10, verso 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, escuche bien, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Fíjese. O sea, cómo estamos en Hechos 10, recuerde que este es el sermón, por así decirlo, de Pedro en casa de Cornelio. Iba a decir Bartimeo, no sé por qué, de Cornelio. Entonces, está en la introducción del Evangelio a los gentiles, ¿verdad? En casa de Cornelio, Pedro no quiere ir, Dios le dice, venga, mata y come, come. Y van a venir unas personas, vas a ir a casa, y Pedro está en medio de su sermón, de su predicación, desciende el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, Pedro queda asombrado también. Bueno, en medio de todo eso, él está predicando a Cristo. Él está predicando de Cristo, el Evangelio del Reino, de la gracia. Y entonces él dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y escuche, y cómo éste anduvo haciendo bienes, no anduvo haciendo males. Yeah. Y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. No anduvo haciendo males. No anduvo colocando enfermedades en la gente. No anduvo diciéndole a la gente, no, a ti no te sano, no, a ti no te sano. No, viene el ciego, ya que lo he nombrado, ¿no? Viene el ciego Bartimeo y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritando, y los discípulos molestándose y diciendo, maestro, dile que se calle, que está molestando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le llama. ¿Y qué le dice? Dice, mira, Bartimeo. Bueno, mira, no, que no puede ver. Perdón, me ha salido así. Escucha, Bartimeo. Escúchame un momentito. Que, ¿sabes lo que pasa? Que la enfermedad que tienes, la ceguera, es porque Dios te quiere enseñar algo. Entonces no voy a sanarte porque no lo estás entendiendo, pero hay un propósito con esa enfermedad. No sabemos cuál es, pero hay un propósito con esa enfermedad. O nos encontramos al centurión que se acerca a Jesús, gentil, romano, del ejército de Roma, los que tienen a Jerusalén sometida. Necesito, mi siervo está gravemente enfermo. Di la palabra, Jesús, y yo sé que mi siervo sanará. Y entonces Jesús le mira y ¿qué le dice? Le dice, es que ¿sabes lo que pasa? Que en su soberana voluntad el Padre ha decidido que no va a sanar a tu siervo. Porque Él es soberano. Y nosotros no podemos atentar contra la soberanía de Dios. Aleluya. Exacto. Entonces, como debemos respetar la soberanía de Dios, te informo, querido centurión, que tu siervo no va a sanar. ¿Por qué? En su soberanía Dios ha dicho no. Porque a veces Dios dice no. Venga, que vaya bien y nos vemos a la próxima. Y yo sé que podemos reírnos,
Pero eso es lo que se predica, señores. Así es, Eso es lo que se predica desde los púlpitos, ¿eh? así es. Eso es lo que se enseña. Claro, usted se puede reír cuando yo le digo esto porque usted conoce la historia. Y usted dice, no, Kenneth, eso no fue así. Eso fue que Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y ahí el centurión le dice, no, no, es que no hace falta ni que venga. Yo soy un hombre en autoridad, también bajo autoridad, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo, pues tu siervo está sano. Y desde ese momento el siervo quedó totalmente sano. Aleluya. De manera que cuando el centurión llegó a su casa, vio al siervo totalmente sano, ejerciendo sus labores cotidianas. Usted conoce también la historia del ciego Bartimeo y por eso nos puede sonar a chiste, porque usted sabe perfectamente que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo que recobre la vista. Y, ok, conforme a tu fe será hecho. Y Bartimeo comenzó a ver. Pero repito, eso se predica. Sí. Esas cosas se enseñan. No se le dice a Bartimeo, no se le dice al centurión romano, pero se le dice al hermanito o la hermanita que está pasando por un problema de salud y desde los púlpitos, predicadores, pastores o apóstoles, me da igual, dicen que a veces en su soberanía Dios decide sanar a unos sí y Dios decide sanar a otros no. No sabemos el por qué y por eso Dios es soberano. O que Dios está queriendo enseñarte algo a través de esa enfermedad. Dios está queriendo enseñarnos algo a través de ese problema y lo que tenemos que hacer es aprender la lección que Dios quiera enseñarnos. ¿Qué es eso? Es una imagen terrible del Padre. Así es. Y escúcheme bien, es una imagen que Jesús nunca mostró del Padre. Así es. Nunca Jesús mostró esa imagen del Padre. Si analizamos los evangelios, por eso le pido, porque nosotros no vamos a tener el tiempo de hacerlo, pero si analizamos los evangelios y usted se los lee enteritos, usted va a ver que las personas que no fueron sanadas durante el ministerio de Jesucristo fue por la propia incredulidad de la persona. No porque Jesús se negara, Así es. sino por la propia incredulidad de la persona. Cuando Marcos 6 dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, específicamente dice por causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad no pudo hacer allí muchos milagros, no porque no quiso, no porque no tenía el poder para hacerlo, no porque no tenía la unción para hacerlo, no porque no era la voluntad del Padre. No. La incredulidad Así es. fue la que impidió que se llevaran a cabo más milagros en ese lugar. Pero Jesús nunca mostró una imagen del Padre negándose a sanar. Porque aquí dice claramente que Jesús vino y anduvo haciendo bienes. Amén. Anduvo haciendo bienes, haciendo cosas buenas por la humanidad, haciendo cosas buenas por aquellos que le rodeaban. Tanto si se lo merecían como si no se lo merecían. Él mostró una imagen del Padre buena, un Padre bueno, una imagen buena, de bondad. Él manifestó una imagen de un Padre que da, no porque la gente se lo merezca, no porque la gente sea buena, sino porque Él es bueno siempre. Amén. Así es. Venga conmigo a Primera de Juan, por favor. Aleluya, Dios es bueno siempre. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Tanta gente hablando de las obras del diablo. El diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo aquello, el diablo está haciendo lo otro, el diablo patatín, el diablo patatán, para aquí, para allá. Hablemos de la obra consumada de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Hablemos de la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo.
y entendamos que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, mucha gente interpreta y dice, bueno, para deshacer las obras del diablo, repito, esto por aquí, esto por allá, pero para deshacer la obra inicial del diablo, la que dio acceso a todo lo demás, la que le abrió la puerta a todo lo demás. Para deshacer la naturaleza de pecado original, porque aquí dice, el que practica el pecado es del diablo, es decir, el que tiene una naturaleza de pecado es del diablo. Pero Jesús vino el Hijo de Dios vino para arrancar esa naturaleza, para deshacer esa obra del diablo en la gente, para arrancar la naturaleza de pecado y colocar una naturaleza de justicia. Y mi pregunta es, si el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, ¿a quién estaba representando? Estaba representando al Padre, amados. En representación del Padre, el Hijo de Dios lo que hace es manifestar la bondad de Dios, liberando a la gente, liberando a las personas de la naturaleza de pecado, liberando a las personas de esa naturaleza que nos esclavizaba y colocándonos una naturaleza de justicia para poder unirnos al Padre y para que podamos ser uno con el Padre. Entonces, vayamos a los evangelios y vamos a ver en primer lugar un pasaje que creo que es muy conocido. Y luego, no creo que hoy, pero iremos viendo otros pasajes, porque lo primero que quiero que veamos es, bueno, si Jesús, ¿qué clase de imagen manifestó Jesús del Padre? Lo primero fue una imagen de no condenación. Sí. Repito, ¿qué clase de imagen, del Padre nos mostró Jesús? Una imagen de no condenación. Juan capítulo 7, verso 53, es el último verso del capítulo, porque realmente la historia que nos vamos a encontrar está en el capítulo 8, verso 1, pero bueno. Juan capítulo 7, verso 53 en adelante. Comenzamos luego el capítulo 8, verso 1. Dice así, cada uno se fue a su casa, capítulo 8, verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Fíjese algo también que usted va a encontrar analizando los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una de las cosas que usted va a encontrar también es que Jesús enseñó muchísimo. Jesús enseñó mucho. La Biblia dice que Jesús andaba enseñando, predicando y sanando. Porque él veía que las personas eran como ovejas sin pastor, estaban descarriadas, dispersas. Y entonces él predicaba, enseñaba y sanaba. Antes hemos nombrado Marcos 6, que no pudo hacer allí muchos milagros, ¿verdad? No pudo hacer allí muchos milagros. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, por causa de la incredulidad. ¿Y qué dice luego? Que Jesús comenzó a enseñar la palabra. Jesús comenzó a enseñar la palabra. Y aquí dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Usted sabe que tenemos el famoso Sermón del Monte y usted tiene ahí un mensaje de Jesús y Jesús continuamente iba enseñando. Incluso después de haber resucitado, ¿se acuerdan? A esos dos discípulos que van camino a Emaús, dice la Biblia que Jesús le abrió las escrituras desde Moisés y pasando por los profetas. ¿Qué le estaba haciendo? Les estaba enseñando. Y aquí él estaba enseñando porque recuerde, la enseñanza es la solución para la incredulidad. La enseñanza es la solución para la incredulidad. Así es. Mientras no haya enseñanza correcta, lamentablemente la incredulidad tendrá lugar en nosotros porque la incredulidad viene por enseñanzas incorrectas o por ignorancia también. Sí.
Por eso es necesario que hablemos de una verdadera naturaleza del Padre, de una verdadera y correcta imagen del Padre, para que no haya incredulidad en nosotros, para que no tengamos duda al respecto de lo bueno que es papá, de lo bueno que es Dios con nosotros. Entonces, dice así, verso 3 del capítulo 8, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Kenneth, ¿qué es lo que Jesús escribió en tierra? No lo sé. Y como no lo sé, no me lo voy a inventar. Porque algunos se lo inventan. Y algunos dicen, no, porque Jesús escribió tal, Jesús escribió, no se sabe. La Biblia lo dice, no lo dice. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos decirlo. Porque si la Biblia no lo dice, no lo digamos nosotros. Entonces, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, escuche bien ahora, acusados por su conciencia, no acusados por Dios. No es Dios el que les está acusando. Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínese la historia, por favor, imagínese el momento, imagínese esa mujer que sabe perfectamente que es el último día de vida para ella, que de ahí no sale, que de ahí no pasa, que se acabó su vida, se acabó su historia sobre la tierra. Esa mujer lo tenía claro. Ya estaba anotado en el calendario que ese era el día de su muerte, apedreada. No una muerte natural, no una muerte, no, apedreamiento. Ella lo sabía. No tenía escapatoria, la ley era clara. Y la habían sorprendido en pleno acto de adulterio. Imagínese el terror en la cara de esa mujer, el miedo. Enderezándose, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Fíjese, todos los que estaban ahí quedaron acusados por su propia conciencia y se fueron. Ni uno de ellos podía acusar a esta mujer de nada, porque Jesús dijo bien claro, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sí. El único que podía tirar la piedra, ¿quién era? Porque Jesús sí podía hacerlo. O sea, Jesús tenía la autoridad legal para hacerlo, porque en él no había pecado. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y yo sé que siempre se lo digo, pero grábese esas palabras. Ni yo te condeno. Aleluya. Y Jesús está hablando de parte del Padre. Amén. ¿O no? Sí, sí. Jesús está hablando de parte del Padre. Entonces, si hemos dicho antes, lo que hago es porque se lo he visto hacer al Padre. Lo que oigo es porque se lo he oído hablar al Padre. Entonces, o lo que digo, perdón, es porque se lo he oído hablar al Padre. Y Jesús le dice a esta mujer, yo no te condeno. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Quién no la está condenando? El Padre.
Amados, la imagen del Padre que Jesús vino a mostrarnos es una imagen de no condenación. Aleluya. El Padre no nos condena. Amén. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Aleluya, Jesús. Qué bueno eres. El Padre no nos está condenando. Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir hoy. La Biblia es clara en este aspecto. El Padre es claro en este aspecto. Dios decidió, 2 Corintios capítulo 5, no tomar en cuenta los pecados de la humanidad. Así es. Dios decidió, Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10, no acordarse de nuestros pecados e iniquidades. Jesús está mostrándole a la mujer la imagen del Padre diciéndole, yo no te condeno. Juan capítulo 3, vamos a verlo ahí. Juan capítulo 3. Aleluya, Dios es tan bueno. Verso 16 y verso 17. Por eso que es importante que entendamos esto. Alguien puede decir, bueno, pero cuando yo quizá cometo una acción de pecado, yo me siento mal. Pero no es el Padre condenándole. Hemos leído que la conciencia de ellos les acusó. No el Padre, sino la conciencia. Y es nuestra conciencia la que nos acusa. Así es. Pero no Dios. Dios no nos condena. Dios nunca va a condenarnos, porque esa no es su naturaleza. Ese no es su carácter. Esa no es su voluntad buena, perfecta y agradable. Dios no está condenando a la humanidad. Eso nos llevaría a otro punto, que no es el tema, obviamente. Pero sí deberíamos meditar en esto. Si Dios decidió no acordarse de los pecados de la humanidad, ¿qué debería hacer la Iglesia? ¿Cuál debería ser la posición de la Iglesia al respecto? Así es. Si Dios decidió no acordarse de los pecados e iniquidades de la gente, ¿cuál debería ser la posición de la Iglesia al respecto? Si Dios no condena, si Dios no señala el pecado, Dios no condena el pecado de la humanidad y nosotros somos hijos de Dios, es decir, somos la extensión de Dios en la tierra, ¿cuál debería ser nuestra posición frente a esto? La no condenación. Así es. La no condenación. Amados, ustedes saben, lo hemos dicho por activa y por pasiva. La gracia trabaja en todos los que estamos en Cristo. Amén. La palabra trabaja en todos los que estamos en Cristo. En todos. Es maravilloso si por el desarrollo de los años usted ha permitido que la palabra trabaje en usted y le está ayudando a desarrollar una vida en Cristo donde no cede al pecado, etcétera, etcétera, donde quizá usted no falta a las reuniones, usted es una persona generosa, usted sabe orar, usted sabe estudiar la palabra. Gloria a Dios por todo ello, pero no hay gloria en el ser humano al respecto y eso no le hace mejor que los demás ni a los demás les hace peor. No. Amados, que alguien no se congregue como yo me congrego no me da derecho a condenarle. Así es. Que alguien no ore como yo oro, o que alguien no peque. Hay una frase que ustedes saben, ¿no?, que siempre corre por las redes sociales, pero hay frases que son tan certeras, no son versículos bíblicos, pero podrían serlo a veces. Y es esa frase que dice, no juzgues a los demás por pecar diferente a ti. Así es. O sea, al final todos cometemos alguna acción de pecado. Dejemos de juzgar a la gente. Dejemos de condenar a la gente. Así es. Amados, entendamos bien esto. No esperemos que la gente sea como nosotros ni que actúe como nosotros. No.
permitamos y creamos en la libertad del Espíritu Santo trabajando en cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Creamos en esa obra del Espíritu Santo en ellos. La gente no tiene que orar como yo oro, no tienen que estudiar como yo estudio, no tienen que hablar como yo hablo. La gente vive en la libertad de la gracia y en la libertad de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y alguien puede decir, bueno, Kenneth, te estás dando licencia. Yo no estoy dando licencia para nada. Estoy diciendo, no condenemos, porque no es nuestra labor, porque somos la extensión del Padre en la tierra. Y porque Pablo dijo claramente, a nadie conocemos según la carne. Cuando veo a una persona que está en Cristo, debo ver a mi hermano y a mi hermana en Cristo, que es tan justo, tan santo y tan perfecto como yo, aunque a veces ceda a ciertas cosas. Así es. O cuando usted me ve a mí, me tiene que ver tan justo, tan perfecto y tan santo como usted, aunque a veces yo pueda ceder a algunas cosas. Así es. Esa es la realidad, amados. No condenemos, porque somos la extensión del Padre en la tierra. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Creamos en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que estamos pastoreando, amados, creamos en la obra del Espíritu Santo en la gente que está siendo pastoreada por nosotros. Amén. Dios no condena. Jesús no condenó a esa mujer, y si usted se planta con la ley en la mano, era digna de condenación y era digna de apedreamiento, pero Jesús no la condenó, porque hay algo que está por encima de la ley que se llama gracia, Amén. porque hay algo que está por encima de la ley que se llama el amor de Dios, la misericordia del Padre, y Jesús no la condenó. Jesús le mostró gracia. Yo le aseguro, alguien quizá puede pensar, aquí obviamente especulamos, claro que sí. Y alguien puede pensar, pues esa mujer seguro que luego volvió. Yo soy de los que creen que esa mujer quedó cambiada para siempre. Amén. Porque nació de nuevo. Entiendan que nacer de nuevo. ¿En qué sentido? En el sentido que era el último día de su vida, que estaba muerta, que no iba a vivir más. Y sin embargo Jesús le dice, ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. Porque el entendimiento de un Dios que no me condena es lo que me capacita para no pecar más. Gloria a Dios, aleluya. Así es. El entendimiento de la gracia, el entendimiento del amor incondicional del Padre es lo que me capacita para no correr al pecado, Así es. sino Aleluya. simplemente no ceder porque estoy satisfecho en Cristo. Así es. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera tantos conocemos este pasaje. Tantos conocemos este pasaje. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ve cómo Jesús cumplió con su función? Dios le dijo, te envío, pero no para que les condenes. Y Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno, porque esa es la instrucción del Padre. El Padre me envió aquí para no condenarte. Aleluya. El Padre envía al Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Gloria a Dios. Qué duro esto para los... Gloria a Dios. La imagen que Jesús viene a mostrarme es una imagen de un Padre que no condena. Aleluya. Dios no está condenando. Dios no está condenando. Gloria a Dios. Qué bueno. Sé que se me va el tiempo. Sí. Escúcheme, que Dios no esté de acuerdo con lo que yo hago no significa que Él me condene. Claro. Él no me condena. No. No estará de acuerdo, pero no me va a condenar. Porque sabe que solo su amor me lleva al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Romanos, por si quiere una cita bíblica, Romanos 2:4. Solo su amor me lleva al arrepentimiento. Nada más. Él quiere mostrarme su amor continuamente, porque
Él sabe que si yo voy a arrepentirme, será a través de su amor, no a través de la condenación. Amados, escuchen bien, el juicio y la condenación nunca llevó a nadie al arrepentimiento verdadero. Así es. Quizá un arrepentimiento aparente, ¿no? De apariencia, pero no verdadero. ¿Y sabe lo que ha producido el juicio y la condenación? Que gente se aleje más en vez de acercarse más. Así es. Yo les digo algo, cuando nos convertimos en personas que juzgamos y condenamos, alejamos a las personas de nosotros. Así es. Por eso Dios no condena, porque Él no quiere que nadie se aleje. Gloria a Dios. Él no juzga, porque Él no quiere que nadie se aleje. Él está amando. Y Él quiere que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que sus hijos, la extensión suya en la tierra, manifiesten esa naturaleza de no condenación. Aleluya. No Gloria condenación. a Dios. Qué bueno. Yo no voy a condenarte. Y usted no va a condenarme. Porque Dios no lo está haciendo. No. Lo que tenemos que hablarle a la gente es esta gracia transformadora. Esta gracia maravillosa. Esta gracia que me alcanza y que la gente debe saber que me ha alcanzado no para dejarme en medio del pecado, sino para arrancarme del pecado. Aleluya. Y para arrancar el pecado de mí. Así es. Y colocarme en una posición de hijo. En la cual yo ahora tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que desarrollar, tengo que permitir que la palabra renueve mi entendimiento y tengo que permitir que mi alma vaya experimentando una transformación día tras día, día tras día, día tras día. Y en esa transformación que mi alma va experimentando habrá días en los que me salgan las cosas mejor y otros que me salgan las cosas no tan mejor. Pero qué maravilloso es saber que cuando las cosas no me salen tan bien, qué maravilloso es saber que cuando lamentablemente he permitido que mi pie resbale, es glorioso saber que Dios va a estar ahí para levantarme, para sostenerme, pero nunca para juzgarme ni condenarme. Aleluya. Dios va a estar ahí siempre para manifestarme su amor. Amén. Gloria No va a estar ahí para regañarme, no va a estar ahí para darme una reprimenda, está ahí para manifestarme su amor. Gloria a Dios, Señor. Y para decirme, hijo, te amo. ¿Te has resbalado? Tranquilo, aquí estoy. Te sigo sosteniendo. Amén. Te sigo llevando conmigo. Y vamos juntos hacia adelante. Que la próxima vez te va a salir mejor. Gloria a Porque Dios. soy tu Padre que te amo incondicionalmente. Gracias, Y Padre. jamás te condenaré. Jamás te acusaré. Porque eres mi Hijo amado, en el Amén. cual tengo complacencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Qué bueno eres. Aleluya. Amén. Esto golpea toda religiosidad. Así es. Toda religiosidad es golpeada. Pero esto es gracia. Así es. Esta es la gracia real. Así es. Esta es la gracia verdadera. La que no condena. La que no juzga. La que hace que nosotros seamos punto de apoyo para nuestros hermanos. Así es. Sin juzgarles ni condenarles. Sin pedirles explicaciones. Aquí estoy. Eres mi hermano. Eres mi hermana. Aquí tienes un hombro en el que apoyarte para que juntos sigamos hacia adelante Sí. hasta que todos lleguemos. Aleluya. Juntos disfrutemos de este amor incondicional de nuestro papá. Amén. Así que, amados, acabo con esto. Dios no les condena. Gloria a Dios. Por favor, abracen esta verdad. Dios no les está condenando. Amén. Kenneth, es que tú no sabes lo que he hecho. No lo sé, pero estoy mostrándole la imagen que Jesús vino a revelarnos del Padre. Y es una imagen de no condenación. Así es. Qué Dios no le está condenando. No crea esa mentira. Dios le ama. Amén. Dios le ama. Dios no le va a abandonar. Dios no le ha soltado de la mano. Gloria. Dios sigue con usted, sigue en usted, sigue amándole continuamente y Él no va a dejar de amarle nunca porque su amor no está condicionado a lo que hacemos ni a lo que dejamos de hacer. Su amor está condicionado a la naturaleza que Él es amor
y Él Amén. es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no le condena, amado. Así es. Dios no le condena, amada. Amén. No permita que la condenación le impida disfrutar de su comunión con el Padre. Saquemos toda condenación. Gloria a Dios. Papá, queremos darte gracias. Qué bueno eres. Gracias por amarnos. Gracias por no condenarnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, papá, porque el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Tu palabra sigue obrando en nosotros. Así es, Señor. Y tu amor sigue manifestándose a nosotros. Y ese amor nos lleva a un cambio de dirección, a un arrepentimiento, a un cambio de mente. Sí, pues. A que se produzca esa metanoia en nosotros. Gracias, papá. Aleluya. Gracias por no condenarnos. Gracias por no abandonarnos nunca. Gracias por no soltarnos nunca. Gracias por no tirar la toalla nunca. Aleluya. Gracias, papá, por amarnos Amén. incondicionalmente. Ayúdanos a crecer en este entendimiento y a seguir disfrutando de nuestra comunión perfecta contigo, sabiendo que dependemos total y absolutamente de ti y de tu gracia maravillosa en nosotros. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, te doy gracias por sus vidas. Y te pido que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes, las notas que hemos tomado. Gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Gracias, Padre. Dios es bueno siempre. Amén. Qué bueno es conocer estas cosas. Así es. Aleluya. Qué bueno es crecer en este entendimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, muchísimas gracias por estar ahí. Saben que les amamos mucho, mucho. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. O si están viendo esta enseñanza en cualquier otro momento, gracias. Gracias de verdad. Oramos para que sean edificados, oramos por ustedes y agradecemos a Dios por sus vidas. Amén. Ya saben que si quieren pueden compartir esta enseñanza si creen que puede ser de edificación a otros. Estará en iVoox, estará en YouTube. Visiten nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Y cada vez que vean un vídeo, si ustedes quieren, denle al me gusta ese, al pulgarcito ese hacia arriba. No se me equivoquen y le den al de abajo, no. Denle hacia arriba si les ha gustado y compartan esas enseñanzas también. Gracias a todos. Si quieren, el próximo jueves, con el favor de Dios, seguiremos con la serie Conociendo lo Eterno. Una serie que está realmente también revolucionándonos y cambiándonos. Así que les invitamos a que el jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí, puedan conectarse y disfrutar de esa enseñanza Conociendo lo Eterno. Como decía, hoy han estado aquí Ángel y Joana con nosotros. El domingo que viene, con el favor de Dios, tendremos reunión presencial también con todos los que quieran y puedan venir. Y mientras tanto, disfruten de una hermosa semana. Les mandamos un fuertísimo abrazo de parte de mi amada esposa Keila, de parte de mi parte también. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias a todos.